Esta mañana de día miércoles 13 de julio, el próximo 13 y 14 de este mes, el Frente Amplio convocará elecciones para elegir a su primera mesa directiva. Recordemos que ya a partir de esta semana, el Frente Amplio como tal ha empezado a funcionar como un partido único, fusionando todas estas colectividades que antes conformaban una coalición, ahora son un partido, y por lo tanto se debe elegir a su primera directiva. Estamos a esta hora en línea con uno de los candidatos a encabezar el Frente Amplio. Nos referimos al diputado Andrés Giordano, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, feliz de estar acá conversando con ustedes. Sí, diputado, bueno, estamos cerquita ya de estas elecciones, pero me imagino que a la interna de esta nueva colectividad ya se ha ido fraguando, se ha ido conversando desde hace bastante tiempo cómo ir conformando los distintos grupos, ¿no?, que van a participar de estas elecciones. Nos sorprendimos durante esta semana con la decisión de la ahora ex delegada presidencial Constanza Martínez de renunciar a su cargo para competir en esta interna. Está usted, por cierto, que encabezaría esta nómina conocida como Sumar, que entre otros nombres podemos mencionar a las diputadas Orsini, Mix, entre otras figuras. En el caso específico de su propuesta, diputado, ¿qué es lo que busca presentar ante los militantes del Frente Amplio que le permitan finalmente encabezar esta nueva colectividad? A ver, bueno, voy a partir un poquito de adelante hacia atrás, porque objetivamente todavía no tenemos nada zanjado en lo particular. Lo que han habido es una serie de conversaciones para asegurar que todas las decisiones que se tomen precisamente pensando en el crecimiento de nuestro partido, que como tú bien dices, este día lunes entró en una nueva etapa, ¿no?, como Frente Amplio, partido político, no más coalición, y eso evidentemente conlleva una gran responsabilidad. Lo que ha ocurrido, un poco para explicar hoy día en qué posición me encuentro, es que yo he manifestado mi interés desde mucho antes, ¿no?, de construir en esta etapa de fusión en distintos espacios que creo que son fundamentales para el Frente Amplio y en general para un partido de izquierdas. Mi nombre ha sido propuesto sobre la mesa en esta última semana y estoy disponible a asumir desafíos y tareas que requieran o que se requieran más bien para que el partido se fortalezca. Ese es el principal objetivo. Sin embargo, creo que no todavía está definido cuál es el espacio que más beneficie esa construcción. Es algo que está en discusión, que está en conversación. Yo no hablo mucho de lotes porque la verdad que yo nunca he estado loteado. Mi militancia orgánica en el Frente Amplio en ese sentido es más nueva, pero mi pertenencia al trabajo frente amplista es más larga. O sea, llevo 2 años siendo parlamentario, pero la verdad que también vengo trabajando con el Frente Amplio desde hace mucho tiempo, desde antes que existiera incluso como coalición. Trabajé mucho tiempo con RD en los años 2014, 2003, incluso en algún momento desde los frentes de trabajadores. En el 2017 yo ya tenía un reconocimiento, participé en la campaña presidencial y en la construcción del programa de Beatriz Sánchez, luego del presidente Boric, pero claro, mi militancia orgánica quizás no tiene esa experiencia más histórica respecto de los lotes. Entonces, eso me ha permitido, creo yo, también hablar desde una posición bastante transversal y como tal bastante frente amplista. Sí, respecto a la segunda pregunta, es como, en definitiva, desde mi posición en qué pretendo aportar al Frente Amplio, independiente del escenario electoral. Bueno, yo soy de aquellos que defienden que desde el partido tenemos que darle voces a sectores que han sido de una u otra forma postergados por la institucionalidad, y es porque me parece que esa es la premisa que también le da origen a esta coalición de partidos que fue pensado desde siempre como una herramienta para las organizaciones sociales, que es precisamente además de donde yo vengo. Tú sabes que yo soy ex dirigente sindical y con las organizaciones en general he mantenido un compromiso y un trabajo durante toda mi experiencia parlamentaria. Entonces, a mí me parece que esa expresión colectiva de lucha por distintas banderas que se han levantado en las últimas décadas, bueno, y también históricamente en Chile, a lo largo de todo el país, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo decente,
a una pensión digna que permita el júbilo en vez de la miseria que hoy día existe en Chile, a la salud pública de calidad, oportuna, incluso hoy día a la seguridad, que concebida como un derecho. Además ha organizado muchísima gente en los comités de seguridad y en las uniones comunales. Son una expresión orgánica que hoy día moviliza. A mí me parece que todas esas consignas tienen expresiones de organización, expresiones colectivas claras a las que el Frente Amplio debe representar tanto ayer como hoy día. Y en ese sentido estoy teniendo todas las conversaciones para tomar decisiones que fortalezcan a nuestro partido, ¿no? Más podemos hablar de estructuras orgánicas, pero yo además tengo un trabajo muy profundo en el territorio y en el Frente de Trabajadores, que son entidades que a mí me parece dentro de la orgánica Frente Amplista deben ser también la base de varias decisiones que se vienen. Pero entiendo que mañana deben inscribirse. Sí, mañana es el tiempo límite. Sí. O sea, de aquí a mañana existen... se define esto, si va su nombre ahí. Exactamente, es el plazo fatal que tienen todas las listas. Si va a haber una sola, dos o tres, que es un poco la información que ha estado circulando en prensa, es algo que no puede pasar de mañana y por lo tanto cualquier conversación se agota el día jueves a las 23:59 de la noche, sí, no, pero lo más probable es que, como suelen ser estos procesos, dure hasta ese momento todo tipo de conversación. Sí, quería preguntar porque a propósito de estas relaciones, de estas distintas etapas, ¿no es cierto?, de este grupo, de estos partidos, hoy además coalición de gobierno, en lo que ha sido, ¿no?, su contacto a propósito de lo que en su momento se habló de bien intensas, porque claro, se hablaba de puntos en común, pero había que asumir distintas materias para llegar a este anuncio de fusión. Me imagino que uno puede plantearlo desde los desafíos externos, o sea, desde el momento país, desde el momento gobierno, pero antes de eso quería llevarlo a los desafíos internos. ¿Cuáles quizás fueron o usted identifica como los temas que se calificaron como nudos en su momento o que todavía requieren un poco de afinar ahí el detalle cuando hoy se habla entonces de esta fusión y de un solo Frente Amplio? Mira, a ver, si tú me preguntas a mí, primero que todo, uno de los ejes centrales, ¿no?, de los valores frente amplistas que tiene que ver con la lucha por la justicia social, no se hace solamente en el Congreso. Y efectivamente hay un desafío relevante en todo partido que implica dar discusiones orgánicas para... y eso es un fenómeno en general que le ocurre a muchos partidos, desparlamentarizar la política, ¿no? Me parece que una parte importante de la política ocurre en las instituciones, en este caso también en las instituciones de gobierno, y que eso también ofrece un escenario mucho más dinámico de discusión, las experiencias que hoy día tiene el Frente Amplio, en tanto ha sido parte de una coalición gobernante y es el partido del presidente. Y también una parte de la lucha, digamos, por ese programa que aborda la justicia social también se hace dentro del Congreso, pero hay una parte fundamental que se hace afuera. Entonces yo creo que se hace afuera, digo, junto al pueblo, junto a las estructuras organizadas de nuestra sociedad, junto al hecho de que un partido de izquierdas además tiene que promover una cultura de organización y de simbiosis orgánica, entonces con sus propias estructuras internas. Y yo creo que ahí aparecen distintas tesis que se van a ir resolviendo, que no están resueltas todavía y que son parte de un debate mucho más largo que el de la directiva y que mucho más largo que el de la fusión en sí misma, que llevaba a pensar en cómo las identidades de varios movimientos y también de tres partidos muy grandes que tenían varios miles de militantes, que hoy día están ahí rondando los 60, 70 mil militantes, ¿no?, que me refiero a Convergencia Social, a Revolución Democrática y a Comunes, también logran cuajar en una unidad que pueda tener también una orgánica más sustantiva y un fraccionamiento menor. Tú sabes, y bueno, esto para mí ha sido una experiencia nueva en el marco de estas conversaciones, que el Frente Amplio, además de sus partidos, dentro de sus partidos tiene sus propias fracciones o lotes, como se conocen al interior, que van levantando estas tesis sobre cómo debe avanzar el partido. Hoy día es mucho más importante todavía ir dando esa disputa más ideológica que se va a dar en el marco de un congreso específicamente para aquello, precisamente porque yo creo que se tiene que dar una reconfiguración de fuerzas que permita avanzar al proyecto político, y en eso se mezcla evidentemente
el rol que tiene que jugar el Frente Amplio de cara a los 2 años que quedan de gobierno, pero también en su proyección más de mediano a largo plazo para las próximas décadas, ¿no? Donde efectivamente hoy día el Frente Amplio se configura como el partido más grande de Chile y como un nuevo referente de izquierda que tiene que ser capaz de tener un andar y una proyección política de largo aliento. Entonces, esos debates son muy, digamos, importantes y han sido parte de lo que se ha discutido desde el momento que se plantea la fusión, desde los orígenes de esta idea, pero también yo diría existe una preocupación externa, ¿no? Y que tiene que ver con el avance de la ultraderecha. Y acá sí me voy a hacer cargo de los elementos externos de la pregunta que tú me haces. La construcción de partido, cuando uno ve que existen sectores de ultraderecha que además avanzan, o sea, vimos lo que está pasando en Francia, por ejemplo, pero es un fenómeno internacional donde vemos que estos discursos muy fundados en ideas que son mucho más, yo diría, apelativas a sentimientos negativos, al miedo, a la desesperanza, y que muchas veces se sustentan también con relatos un tanto engañosos, ¿no? Aparece este concepto de la noticia falsa o de la fake news como una herramienta política relevante en la construcción de estos relatos, en los que incluso sectores, como ocurre en Francia, ¿no? Sectores del mundo trabajador, obrero, terminan sintiéndose atraídos por estas ideas políticas que muchas veces van en contra de sus intereses. Bueno, a mí me parece que la construcción de partidos es más urgente que nunca y que debemos ser una alternativa para quienes hoy no se sienten identificados con la política, donde tenemos que mirar las experiencias internacionales, tenemos que mirar la experiencia europea, donde ha habido un crecimiento que amenaza, que socava el bienestar social, y que apunta además, creo yo, a sectores muy precarizados. Y eso, particularmente en el escenario chileno, donde estamos debatiendo mucho, y de hecho estábamos ayer en la Cámara, o antes de ayer, votando el proyecto para las siguientes elecciones municipales y de gobiernos regionales, donde ahora se incorpora esta nueva, digamos, obligación de ir a votar, que también hace que sea mucho más complejo pensar en ese análisis. Y donde aparecen, por tanto, estos sectores que apelan a los votos de impugnación, que apelan a los votos de temor. Y yo creo que ahí hay una preocupación muy importante, y no hay que ir a Francia en realidad para verlo. Uno puede ver cómo esta situación se dio al otro lado de la cordillera con Milei. Entonces, los resultados que eso tiene para la sociedad y sobre todo para los sectores que han empujado la construcción para que Chile avance hacia un estado de bienestar, que todavía no lo tenemos, bueno, son desastrosos, son verdaderos retrocesos para los pueblos, y ahí hay una preocupación central. Uh-huh. Diputado, se ha hecho una caricatura en los últimos años del Frente Amplio de ser un movimiento de élite, de una élite que proviene del mundo de las universidades, del mundo de la academia, uh-huh. en fin, desconectado un tanto de la ciudadanía, y una crítica que incluso no surge desde sectores de la oposición, sino que desde el mismo mundo de la izquierda hacia más a la izquierda uh-huh. se ha apoyado esa idea. Usted proviene del mundo del trabajo, fue dirigente sindical por varios años de esta empresa Starbucks. ¿Cómo ve esa situación? Que efectivamente es algo que se critica constantemente a este referente. Sí, yo diría que es una caricatura, efectivamente, y que uno tiene que recordar que el Frente Amplio nace al calor de los movimientos sociales, y una cuestión que a mí me interpela en tanto militante del Frente Amplio es que eso se mantenga así, ¿no? Que debamos centrar y mantener nuestra mirada en ese espacio. Es una idea que está también dentro del debate político interno, porque me parece que necesitamos seguir siendo un proyecto transformador que recupere la confianza en la ciudadanía, y el hecho de que un militante y varios más, ¿no?, vengan del mundo social, incluso en mi caso, que militantes hoy día fueran candidatos a parlamentarios siendo independientes, me parece que descaricaturiza esta idea de que el Frente Amplio solo reproduce de alguna manera aquellas dirigencias que venían del mundo estudiantil. Ahora, eso es algo que evidentemente hay que cautelar, pero si uno mira el escenario que se está configurando para las elecciones municipales, al menos
lo que me ha tocado a mí trabajar en el distrito número 9, bueno, hay dirigencias sociales que van de candidatura, algunas de ellas independientes, y me parece que ese es un principio y un valor que el Frente Amplio entonces está manteniendo, y que me parece que es parte de la construcción de un partido sólido, unitario, pero que también trata de parecerse lo más posible al Chile que quiere representar, que no se centra solo en aquellas dirigencias históricas, y que abre espacios que son importantes de mantener, además porque creo, de vuelta, ¿no?, que es fundamental sostener esa correa de transmisión entre el mundo social organizado, que a veces mira con cierta desconfianza participar en la institucionalidad, pero que a mí me parece que es fundamental que se vaya dando ese paso. O sea, creo que el Frente Amplio puede ser una plataforma para que existan más dirigentes sindicales en el Congreso, que a mí, si tú miras los resultados que hemos tenido en algunas de las discusiones más importantes desde la perspectiva laboral, como la reforma de pensiones, bueno, se hace falta que esté esa mirada presente permanentemente en el Congreso y que sea más amplia, más diversa. Bueno, yo creo que el Frente Amplio sí cumple un rol con eso y que sí lo va a seguir cumpliendo, y como mi interés es la unidad del Frente Amplio, pero también de alguna otra manera ser una bisagra entre ese tipo de mundos como otros parlamentarios u otros dirigentes de ese partido, que además es muy amplio. Imposible que uno piense en que un partido con más de 60.000 militantes sea solo una estructura elitizada, es decir, tiene un arraigo popular, y lo que hoy día corresponde es fortalecerlo. Y yo para eso, además, es lo que precisamente he señalado, estoy muy a disposición, en particular mis espacios de militancia, que han sido los comunales de mi distrito, y el Frente de Trabajadores, bueno, tienen ahí una perspectiva de trabajo muy importante en esa dirección, que hoy día toca robustecer de cara a ese congreso ideológico también, que se nos viene muy pronto. Diputado Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio, bueno, esta es una de las etapas en esta búsqueda de unificación, de fusión de Frente Amplio, y que mañana vamos a confirmar en todo caso estos liderazgos que van entonces por asumir una mesa definitiva, hoy mesa provisoria, que ha confirmado esta etapa de elecciones para el próximo 13 y 14 de julio. Muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muy buenos días.